¿Cómo están? Espero que estén tan agradecidos con Dios como estoy yo, de que nos permita eh, escudriñar la palabra suya de Dios en este momento. Puede ser que lo esté oyendo en la mañana, en la tarde, en la noche. De todas maneras, es un gozo el que nosotros podamos juntos escudriñar la palabra de Dios. Es importante que en el tiempo en que estamos viviendo, que estamos ¿qué podríamos decir? A cortísimo tiempo de que el Señor Jesús salga del santuario celestial, nosotros sepamos en qué momento de la historia, en qué momento de la profecía estamos viviendo. No, no para poner fechas, no, es para ver los acontecimientos que nos induzcan a prepararnos espiritualmente, y la única preparación es siguiendo a Jesús en el santuario celestial, en el lugar santísimo, en los últimos minutos de gracia que quedan para la raza humana. Así que vamos a comenzar nuestro tema de hoy haciendo una oración. Oremos. Glorioso Dios, gracias por esta nueva oportunidad que nos das para poder elevar nuestros pensamientos humanos, finitos, hasta allá al trono de la gracia, donde estás sentado, gobernando el universo, esperando que una raza humana pueda llegarse a ese trono para obtener salvación. Admiramos, te damos gloria y honra, porque desde antes de la creación del mundo formulaste un plan para salvarnos. Nos diste un itinerario de las fases, de las diferentes fases de la redención nuestra. A través de ese itinerario podemos seguir de cerca, paso a paso, y llegar hasta el momento en que estamos ahora. Suplicamos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos permitas entender dónde estamos y cuán corto es el tiempo para prepararnos. Alabamos y glorificamos tu nombre. Permite que nuestras mentes se limpien, nuestros corazones estén emblanquecidos en la sangre de Jesús. Quédate como nuestro instructor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Todos los temas anteriores fueron 6 temas en los cuales estuvimos estudiando sobre el santuario. Ahora nos van a servir de base para llegar a entender el juicio de los vivos. Parte 1. El juicio de los vivos. Lo último que vimos fue que Jesús estaba en 1844, pasó del lugar santo al lugar santísimo a hacer la última fase de su ministerio redentor, y eso lo entendimos a través de los compartimientos del santuario. Los temas que vamos, mejor dicho, estar desarrollando durante los siguientes días, tiene que ver con llegar al juicio de los vivos, que es donde estamos ubicados actualmente. Pero como siempre, vamos a ir paso a paso para que podamos comprender con frescura
con claridad ese plan maravilloso de redención. ¿Sabían ustedes que Jesús tiene un itinerario? Dios hizo un itinerario, lo elaboró en la eternidad. Y ese itinerario tiene por objetivo mostrar por la Biblia la historia, mostrar, imagínense, estos temas que vamos a estar estudiando, con la ayuda de Dios, me propongo mostrar por la Biblia, por la historia y por el espíritu de profecía que Dios tiene un itinerario exacto. Es un plan bien trazado para redimir al hombre y que lo ha revelado a través del santuario. Seguimos estudiando sobre el santuario. Y si lo seguimos paso a paso, nunca estaremos a la deriva y estaremos seguros y preparados para el juicio de los vivos previo a la segunda venida de Jesús. Así es que nos va a llevar un buen rato llegar hasta el punto en que usted diga, ¡ah! Estamos ya. Pero para eso yo les puedo decir de parte mía, miren, posiblemente ya estamos en el juicio de los vivos. Jesús está a punto de terminar su labor, pero no es lo mismo como que yo se lo demuestre paso a paso por la palabra de Dios, por la historia, por el espíritu de profecía. Así es que para allá vamos. Vamos a comenzar definiendo qué es el itinerario. Itinerario. Para eso vamos a ir al diccionario, porque estamos hablando de que a través del santuario y de las fiestas judías, Dios ha dado un itinerario. ¿Qué es un itinerario? Según el diccionario de la lengua española, dice itinerario, descripción de un camino expresando los lugares y posadas por donde se ha de transitar. ¿Qué es un itinerario? Es la descripción de un camino. Vamos por aquí, aquí va a pasar esto, hay una señal, seguimos por acá, cuando lleguen ahí algo va a acontecer de tal manera que podamos transitar como que conociéramos el camino. Mire, estamos en el tiempo en que aquí ahora hay toda clase de profetas que profetizan una cosa, que profetizan otra, que de paso Satanás lee la profecía y la trae a sus videntes, a sus profetas falsos, satánicos, y les dice, va a haber una gran señal, va a haber esto, cosa que ya la copió, pero él siempre la trae, la plagia y la hace a su manera. Por eso es bueno que nosotros entendamos cuál es verdaderamente el itinerario de Dios para que nada nos sorprenda, para que digamos, eso ya estaba predicho. Así que también itinerario es saber exactamente por dónde vamos a pasar. Y miren, para muestra un botón. Si yo tengo un trabajo, digamos que yo hago un itinerario de mi vida. Digo, a tal hora yo me levanto. A tal hora voy a estar desayunando. A tal hora me estoy cepillando. A tal hora tomo el bus. Y cuando vaya por allá me bajo, tomo otro bus. O sea, es una ruta que me conduce durante todo un día. Eso es un itinerario. Dios tiene un itinerario que ha hecho desde antes de la creación del mundo.
y lo ha revelado a través de los profetas para redimir al hombre y mostrarle sus planes. Cuando yo veo el itinerario de Dios, yo digo, estamos realmente en este momento. Aquí donde Dios dijo, ahí estamos ahorita. Perdón. Y eso me hace confiar en Dios. Que aunque los profetas falsos satánicos digan esto, digan lo otro, yo digo, yo sé en quién he creído, veo su itinerario, vamos por aquí y ahí vamos. Imagínense nosotros ahora en Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 18 al 20? Sabed que habéis sido rescatados. Y fíjese que aquí la expresión es como que ya es un hecho. Habéis sido rescatados. ¿Por qué habla Pedro de esa manera? Porque él conocía el itinerario de Dios y porque Pedro sabía que ese itinerario no podía fallar. Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, oigan bien, sin mancha ni defecto, designado desde antes de la creación de este mundo. ¿Desde cuándo estaba el plan de redención, el itinerario de Dios? Desde antes de la creación de este mundo, pero manifestado en este último tiempo, ahorita a nosotros, por amor a nosotros. Esto nos dice que a Dios el asunto del pecado no lo tomó por sorpresa. Dios sabía y había hecho provisión para esto. En Amós 3:7, allá estaba el plan desde la eternidad. El hombre pecó y empieza a sufrir las consecuencias. Pero miren cómo es Dios de maravilloso. Amós 3:7 dice, nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ese misterio de la piedad, de la misericordia de Dios, ese plan maravilloso, fue transmitido a la raza humana a través de los profetas. El Señor ha desarrollado un plan con un itinerario perfecto para redimir al hombre. Ejemplo, vean el itinerario de Dios, vean que Él no está bateando la situación. Él sabe exactamente lo que Satanás está planificando y lo da a revelar. Miren, por ejemplo, en Gálatas 4:4. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, en el itinerario de Dios, cuando el momento llegó, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho sujeto a la ley. ¿Cuándo? Voy a ver si ahora es el momento. No, creo que todavía no. No, más adelantito. No, Dios no está así. Él tiene un itinerario. Yo quiero que partamos de eso. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho sujeto a la ley. Ni antes ni después. Y eso hemos estado viendo. A Daniel se le dijo exactamente a la mitad de la última semana, de las 70 semanas, ahí Jesús va a cesar el sacrificio. O sea, Dios está perfectamente en lo que está. Daniel 8:19. Cuando a Daniel se le muestra el santuario que estaba tirado por el suelo, el cuerno pequeño y quien así parecía como que nadie hacía nada.
Pero miren lo que dice Daniel 8:19. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo del fin se cumplirá. ¿Se dan cuenta que Dios tiene un itinerario? ¿Se dan cuenta que Dios no está viendo a ver qué pasa? Hermanos, es maravilloso que el gran yo soy se goce en compartir con nosotros su itinerario de salvación. Dios se goza. Dios se goza. ¿Sabían ustedes dónde se encuentra revelado, desglosado, con lujo de detalles, el itinerario de Dios? Bueno, imagínense, Daniel 8:14, la profecía bíblica más larguísima de siglos en siglos, pero matemáticamente exacta. Daniel 8:14. Él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Esto es lo que hemos tratado de estar dando a conocer en los temas anteriores. Usted puede ver, creo que son 6, casi 7 temas anteriores donde estoy hablando del santuario, de los ritos, de los compartimientos del santuario. Y vemos que llegamos a 1844, matemáticamente comprobado en la profecía, en la historia, y llegamos a que en 1844 para acá, en 1844 terminan los 2300 días, pero de 1844 hasta antes de la segunda venida de Jesús, se acaba la última fase de la obra intercesora de Jesús. La economía judía contiene el itinerario de Dios para la raza humana, hasta el fin del pecado. Ahí está desglosado. Las actividades en ese itinerario, ¿sabe dónde están contenidas? El itinerario de Dios se encuentra en las fiestas judías, en las ceremonias del santuario, o sea, el santuario, y en las actividades de la economía judía. Dios mantuvo ese pueblo y lo enriqueció dándole instrucciones específicas sobre fiestas que simbolizaban parte de ese itinerario que Jesús seguiría al desarrollar el plan de la redención. Entonces tenemos las fiestas judías, las ceremonias del santuario, el santuario mismo, en general la economía judía. Y no lo digo yo. Fíjense que como adventistas nosotros hemos sufrido un ataque tremendo a las doctrinas fundamentales que tienen que ver con el santuario, con las fiestas judías, con la economía judía. Mire, ahí tenemos ahora 28 doctrinas en la iglesia. Cuéntenme cuál de todas ellas desglosa el mensaje de los 3 ángeles. ¿Dónde está el mensaje de los 3 ángeles? Contiene el mensaje del santuario. El mensaje del santuario contiene las doctrinas capitales adventistas que nos hacen un pueblo diferente a todos los demás pueblos. Pero ¿cuánto hay de ello en las doctrinas adventistas? Dígame dónde lo encuentra usted. ¿Y saben que eso es un esfuerzo calculado del enemigo? Que existen muchas doctrinas, pero a excepción de la ley de Dios, del sábado, de los alimentos, por decir algo, y todo lo demás lo creen los mismos evangélicos. Así que tengamos cuidado.
ha habido un ataque del enemigo, porque miren lo que dice la hermana White en relación a las fiestas judías. Esto lo pueden encontrar en la Review and Herald del 4 de febrero de 1902. Apúntelo, porque lo que vamos a estar estudiando estos días, hermanos, es algo que la actual teología adventista nada que ver. Nada que ver. Review and Herald, 4 de febrero de 1902. A través de los profetas Malaquías, Sofonías, Ageo, Zacarías, Daniel, más la economía judía, estas son palabras textuales de la hermana White. A través de los profetas Malaquías, Sofonías, Ageo, Zacarías, Daniel, más la economía judía, oigan esto, Dios ha dado una descripción de lo que acontecerá en los postreros días de la historia de este mundo. ¿Se dan cuenta? Nada hace el Señor sin que revele sus secretos a los siervos, los profetas. Y todo lo que tiene que ver con la economía judía, uniendo estas cosas, tanto en la Biblia, dice la sierva de Dios, tienen el objetivo de que Dios ha dado una descripción de lo que acontecerá en los postreros días de la historia de este mundo. ¿Vale la pena que lo estudiemos? ¿Vale la pena que estemos pendientes de esto? Veamos algunos ejemplos. Algunas veces decimos que en el Calvario quedó clavada la ley ceremoniales, ¿verdad? Las leyes, parte, hermanos, parte, pero no todo. Y ahora se van a sorprender algunos, tal vez, especialmente si son adventistas los que están oyendo, como yo soy adventista, pero nunca habían escuchado sobre esto. No, las leyes rituales quedaron clavadas en la cruz. Lo que quedó clavado en la cruz, hermanos, era todo lo que tenía que ver con el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Con la primera venida de Jesús. Pero todas las demás fiestas, algunas están en vigencia. Vamos a ver. Supuestamente las fiestas judías quedaron clavadas cuando Jesús murió. Pero vamos a ver algunas con textos, con citas bíblicas y con citas del espíritu de profecía que nos dicen que los apóstoles siguieron observando algunas fiestas aún después que Cristo murió. Por ejemplo, la Pascua. Algunas se cumplieron ya, otras tienen un doble cumplimiento, como lo vamos a descubrir. La Pascua se celebraba el 14 del primer mes del calendario judío al atardecer. ¿Qué significaba la Pascua? Jesús muere y Jesús se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la Pascua Jesús la cambió por la Santa Cena. Ya lo vamos a ver más en versículos, ¿verdad? Más adelante. Entonces, la Gavía Mecida, la fiesta de la Gavía Mecida, de las primicias mecidas. Esto se cumplió cuando el sacerdote en el templo estaba meciendo ese símbolo a través de las primicias. Jesús estaba resucitando. Jesús es la primicia de las primicias. Él es el primogénito de la resurrección. Y a la par de él resucitó a otros. Y esos resucitados, Él los llevó al cielo para decir, esto es lo primero,
son las primicias, los primeros frutos de que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo se fue cumpliendo en la fecha, Jesús iba cumpliendo esto, y en el ritual. El día del Pentecostés, ¿saben que el día del Pentecostés tiene doble cumplimiento? Ya lo vamos a ver más adelante. A los 50 días de la Gavía Mecida, que significaba la resurrección de Jesús, a los 50 días, en el día 50, por eso Pentecostés, Jesús fue entronizado en el cielo y el Espíritu Santo descendió. El único representante legítimo de Jesús en la tierra. Bueno, nosotros sabemos a través del santuario que en los 2300 tardes y mañanas, una profecía que comienza en el año 457 antes de Cristo y llega hasta el año 1844. No lo voy a decir ahora porque está en el tema 5 de Siguiendo a Jesús en el santuario celestial. Ahí está desglosada esta parte. Entonces, en 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza el juicio investigador. El juicio investigador tiene dos fases: juicio de los muertos y juicio de los vivos. Todo eso lo estoy adelantando, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Qué dice el conflicto de los siglos en cuanto a las fiestas judías? Tomen apunte, hermanos, especialmente si tienen los libros del Espíritu de Profecía. Apunten, lean, y antes de decir, la hermana Cori está hablando cosas que nunca habíamos visto, mejor primero vaya a ver si esta cita es correcta. Conflicto de los siglos, página 450 y 451. Dice, hablando de las fiestas que les acabo de decir, la Pascua, la Gavía Mecida, el Pentecostés, dice la sierva de Dios, si ustedes leen lo van a encontrar. Estos símbolos, el símbolo lo que eran símbolos, la Pascua, el Cordero Pascual era un símbolo del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual. Las gavillas mecidas, que eran granos de las primicias de lo que cosechaban los israelitas, era símbolo de el primogénito de los muertos, Jesús. Y el Pentecostés era el símbolo de la entronización de Jesús en el santuario celestial y de la venida del Espíritu Santo. Vaya, dice, estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto a acontecimientos, sino también en cuanto al tiempo. ¿Qué quiere decir? La Pascua se tenía que celebrar el 14 del primer mes del calendario judío. La Gavía 3 días después tenía fecha. Todos los 14 del primer mes de cada atardecer, por casi 4000 años se había estado celebrando el Cordero Pascual, la Pascua. Pero cuando llegó ese símbolo a encontrarse con Jesús, que era el verdadero Cordero de Dios, ¿verdad? Se cumplió en el día que decía la fiesta, en la fecha que decía la fiesta y en el acontecimiento en sí. Ahora miren lo que dice. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto a los acontecimientos, sino también en cuanto al tiempo. Esto es la cita tremenda. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. De estas fiestas eran 7 fiestas más un jubileo.
el día del jubileo, pero de las fiestas eran 7. Aquí hemos visto que se cumplieron por lo menos 3 cuando Jesús vino, ¿verdad? Ahora, se cumplieron en la fecha que decía el ritual y se cumplieron en cuanto a lo que iba a acontecer en esa fecha, tomando Jesús el lugar de los símbolos. Él era la realidad. Así dice la hermana White, que todos los rituales, todas las fiestas que faltan, que se tienen que cumplir en relación a la segunda venida de Jesús, ¿verdad?, se cumplirán en cuanto a fecha y en cuanto a acontecimiento. Mire que yo no lo estoy diciendo. Yo no lo estoy diciendo. Revísenlo ustedes. ¿Qué fiestas faltan? ¿Sabían ustedes que falta en el día de la expiación que celebraban? Prácticamente el día de la expiación ya comenzó en 1844, previo a la segunda venida de Jesús, y se cumplió en el año que tenía que ser y en la fecha que tenía que ser. En ese año fue el 22 de octubre de 1844. Faltaban las fiestas de las trompetas, faltaban la fiesta de las cabañas. Estas tienen que cumplirse en cuanto a acontecimiento y en cuanto a fecha. Ahora, estas fiestas y rituales no quedaron clavadas en la cruz. No. Los apóstoles y la iglesia primitiva lo siguieron celebrando después de la muerte de Jesús. Y vamos a los hechos, primero a la Biblia y luego vamos al espíritu de profecía. Y se van a quedar sorprendidos, hermanos, de cómo Satanás ha metido teologías que nada que ver con nuestras raíces y lo que tiene que ver con tiempos y las fiestas judías. Satanás las fue borrando del mapa para que andemos bien perdidos, silbando en la loma, tranquilos, sin saber qué es, dónde estamos en el itinerario del Señor. Pero Dios en esta ocasión nos va a abrir los ojos. ¿Celebraron las fiestas judías los discípulos después de que Jesús ascendió al cielo? ¿Sí o no? Biblia en mano. Hechos 12 del 1 al 3. Hechos 12 del 1 al 3. Lo vamos a leer despacito para que y quédense sentaditos, porque se ha dicho y se ha enseñado en la iglesia que esas fiestas, todos esos rituales quedaron clavados en la cruz. Vamos a ver. Hechos 3 del 1 al 3. Un día Pedro y Juan fueron al templo a la oración de la hora novena, que era las 3 de la tarde más o menos. Permítanme, no es esa. Perdón, es Hechos 12. Disculpen, hermanos, que a veces mis lentecitos ya no funcionan. Vale, Hechos 12, del 1 al 3. Aquí vamos, ahora sí. Disculpen. Por ese tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. El 3. Al ver que esto agradaba a los judíos, prendió también a Pedro. Eran entonces los días del pan sin levadura. Ajá. Esto era ya después que Jesús había ascendido al cielo, hermanos. Y no está hablando de cualquier judío, eran los apóstoles. ¿Qué hizo? Dice, ¿qué fecha era? El 3 dice, eran entonces los días del pan sin levadura. O sea que
El pan, la fiesta de los panes sin levadura se seguían celebrando, aun cuando Jesús subió al cielo ya. Ahora, sigamos leyendo porque esto apenas comienza. Hechos 26. Vamos a Hechos, capítulo 20 y versículo 6. Dice, y nosotros, aquí está hablando Pablo. Pablo iba rumbo a Macedonia, para que ustedes entiendan quién está hablando. Es Pablo. Dice, y nosotros, pasada la fiesta del pan sin levadura, ya Jesús no estaba. Saben que este texto fue 25 años después de la crucifixión de Cristo. Y Pablo celebrando los panes sin levadura. Y nosotros, pasada la fiesta del pan sin levadura, navegamos a Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde quedamos 7 días. Es que la fiesta de los panes sin levadura se celebraba por 7 días. Pablo seguía celebrando. O sea, ya Jesús entronizado en el cielo, pero los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, ahora Pablo, celebrando los panes sin levadura. 25 años después de la crucifixión. Pero sigamos. Durante los 8 días de la fiesta, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. Hechos 2:1. Hechos 2:1 nos lleva a cuando Jesús es entronizado en el cielo, ¿verdad? Y entonces dice Hechos 2:1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fue cuando fue derramado el Espíritu Santo. Ahora, Hechos 18:21. Ahí cerca, Hechos 18:21. Dice, esto también, la fecha es 25 años después de que Jesús murió. 25 años, hermanos. Y dice, se despidió de ellos diciendo, es menester que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Y esa fiesta, ¿sabe cuál era? Pentecostés. Vamos ahora al 20:16. 18, 20, 16. Para que comprobemos que aunque ya había venido el Pentecostés, Jesús ya había sido entronado allá en el cielo y el Espíritu Santo había descendido a la tierra, allá a los 120, se seguía celebrando el día del Pentecostés. Si hoy lo celebráramos, no hay ninguna maldición, hermanos, porque nosotros estamos esperando el Pentecostés a través de la lluvia tardía, Apocalipsis 18. Solo Satanás, ya vamos a hablar de eso, cómo es que esto se ha quitado. 20:16 dice, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, porque se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si fuera posible, en Jerusalén. Los rituales seguían, las fiestas seguían, y para ellos era algo gozoso participar. Ya el Pentecostés, pero siguió quedando la fecha del Pentecostés, ¿ya? Siguió quedando esa fecha y ellos lo celebraban. Y Jesús no los condenó, ni el Espíritu Santo los condenó. Hechos 18:21. Lo hemos leído. Ahora vamos, 20:16. Ahora dice, a Pablo había decidido entonces
pasar la fiesta del Pentecostés con sus hermanos. Mire, todo lo que estoy diciendo, yo sé que para muchos adventistas dirán, ay, eso es maldición, seguir esperando, seguir celebrando. Hermanos, ya vamos a hablar un poquito sobre eso, porque yo sé que en algunos posiblemente están extrañando. Hechos 27:9. Bueno, retrocedamos un poquito a Hechos 27:9. Perdonen. Primera de Corintios 16:8. Aquí también está hablando Pablo. Primera de Corintios 16:8. Pero me quedaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Y ya no había pasado el Pentecostés, pues. Y ya no había ocurrido el Pentecostés. Pero para ellos era una fiesta celebrar lo que en aquella ocasión había ocurrido. ¿Había algo de malo en eso? Obviamente no. Ahora vamos a Hechos capítulo 27:9. Hechos 27:9. Dice la Biblia, porque luego vamos a ir al espíritu de profecía. Hechos 27:9. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque había pasado el ayuno. Oigan bien, había pasado el ayuno. Pablo les advirtió algo, pero ya había pasado el ayuno. ¿Cuál ayuno? ¿Cuál ayuno? ¿Saben que el día de ayuno era el día del Yom Kippur? Era el día de la expiación. Esa fecha ellos siempre la celebraban con ayuno. La de los panes sin levadura comían, ¿verdad? Pero el Yom Kippur traía ayuno. Eso dice Comentario Bíblico Adventista. Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 110. Dice, el 10º día del 7º mes, esto era el día del Yom Kippur, el día de la expiación, era y sigue siendo el día más solemne del año. No solo era día de reposo ceremonial, sino también día de estricto ayuno, según Levítico 23, 27 al 32. ¿Se acabó el día de la expiación? No, en esa época el Yom Kippur iba a ser, pero ellos lo siguieron celebrando aun cuando Jesús ya había sido clavado en la cruz y estaba en el cielo. Lo dice el Comentario Bíblico Adventista. Dice, era el día más solemne. Ellos seguían. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 440. El día de la expiación sucede en el otoño, cuando la navegación es peligrosa. En el mar Mediterráneo se estaba aproximando el invierno y en el Mediterráneo no se acostumbraba a navegar en esa época del año. ¿En qué época? En la época cercana al Yom Kippur. Por eso Pablo dijo, él dijo, pero que Hechos 27:9, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque había pasado el ayuno, el Yom Kippur, Pablo les advirtió. Hermanos,
cuando nosotros vemos todo esto, vamos a ver el trabajo fino que Satanás ha hecho dentro de la iglesia al olvidar estas celebraciones. No para salvarnos, hermanos. El plan digamos, si celebráramos el Pentecostés, no es que eso nos salva. Eso no nos salva. Pero sí nos dispone a otras cosas que tienen que ver con santidad. Sigamos leyendo. Ahora, 1 Corintios 16:8 dice: pero me quedaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Claramente los discípulos celebraban las fiestas. Aplicación actual. ¿Por qué sería importante, hermanos, que nosotros, como pueblo de Dios, celebráramos las fiestas que autoriza la Biblia? Miren, por ejemplo, la Pascua. ¿Acaso Jesús en 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: limpiaos de la vieja levadura para que seáis masa sin leudar, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros? Así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de malicia y perversidad, sino con pan sin levadura, pan de sinceridad y de verdad. ¿Saben qué hacían las familias, los padres, durante la fiesta de los panes sin levadura? Miren, todo mundo en la familia, estoy hablando de los hebreos, de la economía judía, ¿verdad? Cuando era la fiesta de los panes sin levadura, se ponían a buscar todo lo que contenía pecado en la casa. Póngale que fuera tal vez algún idolito que tenían ellos ahí. Todo lo que significaba pecado, hermanos. El padre de familia ponía a las familias a buscar todo lo que significaba pecado y lo tenían que sacar fuera de la casa, fuera del campamento. Así hacemos en la Santa Cena, ¿verdad? Mire, hablar del ritual judío, buscar la levadura del pecado y sacarlo de la casa, del campamento, eso lo tenemos en Éxodo 13, del 6 al 7. Y en 1 Corintios 5, Gálatas 2, 9, 1 Corintios 5, 6. 1 Corintios 5, 6. Que es lo que casi acabamos de leer. Leamos 1 Corintios 5, 6. Ahí vamos, apunten. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. No, 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Un poquito de pecado, hermano. Ya vamos a hablar de esto porque lo vamos a ir actualizando a nuestros días. Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Ahora, ¿cómo celebramos la Santa Cena? Porque la Pascua fue sustituida por Jesús por la Santa Cena. Miren, hermanos, yo como quisiera que al celebrar esta Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, digamos antes de la Santa Cena, hubiera 2 semanas de consagración donde se predicara que los discos, los CD, los videos, las imágenes profanas, símbolos satánicos, las músicas, discos de música, adornos, pinturas, todo lo que tiene que ver con el mundo, el padre de familia tendría que decir: limpieza, vamos a Santa Cena, dentro de una semana estaremos
tomando la Pascua, que es nuestro Jesús, vayamos, celebremos los panes sin levadura, a buscar. Mire, yo conozco una familia que es una de las pocas que conozco, que en esa ocasión miran qué hay, porque saben que a veces hasta tenemos la luna como en las paredes, símbolo de la luna, Astarte, la diosa. Mire, tenemos cosas que son símbolos satánicos, hermanos. A veces en nuestras vestimentas, en los discos, padres que compran los pocos de películas a los niños de Disneyland. Disneyland, hermanos, el Disney, Walt Disney, era masón y todo lo que es Disneyland está asociado con el satanismo y la brujería. Y las cobijitas de los niños con Disneyland, que Peter Pan, que ay, ¿cómo se llama? La Blancanieves. Ay, tan inocente, tan chulo. Y los padres incautamente tienen levadura de pecado satánica en sus hogares, hermanos. Y estas cosas, símbolos profanos, si estuviéramos celebrando la Pascua, gozo, hermanos, a niños, vamos a buscar todo lo que es satánico y lo vamos a sacar de nuestro hogar. Ay, qué linda fiesta sería, hermanos. ¿Cómo llegaríamos al día de la Santa Cena? A veces los muchachos en la Santa Cena jugando con el vino, con el pan. Un irrespeto tremendo, hermanos. Antes de la Pascua, antes de la Santa Cena, ¿qué hay en nuestros hogares? ¿Qué pertenece al mundo? Joyas, pinturas, pestañol, cremas para no hacerse viejo, pantalones rotos como la moda, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Dejar estas cosas debería ser gozo, una fiesta al momento de tomar la Santa Cena, ir sin levadura en nuestras vidas, en nuestros hogares. Primera de Corintios 11, 23 al 30. Primera de Corintios 11, 23 al 30. Dice: dignidad de la Santa Cena. Yo recibí del Señor lo que también os enseñé, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De igual modo, después tomó de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, que es mi sangre. Ahora el 27. Por eso, cualquiera que coma pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Miren, con solo eso, fíjense que ahora, disculpen, pero tanto pastores como los ancianos de iglesia que están oficiando en la Santa Cena, dicen: todos pueden comer, aquí nadie. Jesús no hace excepción de personas. Si usted quiere hacerlo, y un montón de gente que está ahí de visita, tal vez en pecado, quebrantando el sábado, viviendo en fornicación. Ay, qué bonito, dice, qué bueno que me dan una oportunidad de aceptar a Jesús y que vamos a probar, a ver qué sabor tiene el panito. Y hermanos, por eso cualquiera que come este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué hacemos sin preparar ni a la iglesia ni a las visitas y decirles que lo pueden hacer? No es que alguien se los puede evitar, pero tampoco puede predicarse que todo mundo lo puede hacer si quiere, sin hacer arreglos previos, porque dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pero para que se pruebe, yo tengo que predicar de qué se trata esa prueba. Y así coma de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor,
come y bebe juicio para sí. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Mire, ¿y de dónde saca la idea la iglesia de que la Santa Cena hay que celebrarla con los niños? Porque ellos se trauman, porque ven que los adultos toman la copa y comen el pan, y ellos se trauman porque quieren. Yo fui niña criada en la iglesia y mi padre decía, cuando yo le preguntaba, eso es para las personas que están bautizadas, que ya tienen y saben lo que están haciendo. Y yo aceptaba eso, yo no me siento traumada por eso, hermanos. Pero ahora hay que celebrar la Santa Cena ya con los niños. ¿Quién le ha dicho que la Santa Cena es para que los niños se sientan bien y jueguen con eso, hermanos? Juicio y condenación. Estas cosas se han degenerado. Se les ha quitado la santidad de eso. Y ahora dicen, eso es ser extremista. Pero yo diría que Pablo es extremista porque dice que juicio y condenación come y bebe aquel que lo hace sin discernimiento. Estas situaciones tendrían que cambiar. Hermanos, muchas veces se va a la Santa Cena amando el mundo. En Primera de Juan, dice en Primera de Juan 2:15, no améis el mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted va a tomar la Santa Cena con pinturas, con joyas, con modas extravagantes ahí y todo esto, hermanos, eso es mundo. Eso es mundo. Y en Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Muchos llegan a la Santa Cena mundanalizados, hermanos. Mire, en enemistad con Dios y participando. Si bien es cierto que nadie le puede evitar que si usted quiere participar, participe, pero sí es responsabilidad que los predicadores, los ancianos, los pastores, unos 8 días antes estén hablando sobre la simbología de todo esto, lo que todo esto implica. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahora, la gavilla mecida. ¿Qué significaba la gavilla mecida? Al final vamos a hablar un poquito sobre todas las celebraciones de estas fiestas. Primera de Corintios 15:20. Ya les expliqué que la gavilla mecida eran primicias que se mecían. El primer día de la semana a la salida del sol y que significaba las primicias. Ahora vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Allá en el ritual, el sacerdote meciendo la gavilla, las primicias, y Jesús a la salida del sol resucitando. El símbolo se encontró con su verdadera realidad. Ahora, las primicias, lo primero, Jesús la primicia. La resurrección es un hecho. Los que resucitaron con Cristo en el primer día de la semana fueron llevados como Mesías, como primicias presentadas ante Dios, diciendo Jesús, a esto yo resucité. Él es la primicia de las primicias, pero el manojo iba con él. Todos aquellos que resucitaron cuando él resucitó, él los resucitó y los llevaba como símbolo del poder sobre la muerte. Apocalipsis 14:4 también dice, estos son las primicias de los que no se contaminaron con mujeres, los 144,000. El asunto de las primicias es algo muy lindo dentro de la Biblia.
Saber esto nos debería ser gozo, fiesta, sabiendo que su resurrección es nuestra garantía ante la perturbadora muerte. Ahora, quiero que vayamos en la historia de la redención. Aquí viene el espíritu de profecía. En el libro La historia de la redención, en la página 308. Página 308. La palabra inspirada dice: Herodes prendió a Santiago y lo envió a prisión, y mientras se hallaba allí, envió a alguien que lo matara con la espada. Cuando vio que sus actos, Herodes, cuando vio que sus actos agradaban a los judíos, se volvió más osado y envió a Pedro a la cárcel. Estas crueldades se llevaron a cabo durante la sagrada ocasión de la Pascua. ¿Se dan cuenta que lo seguían celebrando? La hermana Juárez lo dice. Según Hechos de los Apóstoles, en la página 303, 25 años después de que Jesús fue crucificado. Hechos de los Apóstoles dice, página 303, en Filipos Pablo se detuvo para observar la Pascua. Solo Lucas quedó con él. Los filipenses eran los más amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol, y durante los 8 días de la fiesta lo siguieron celebrando, hermanos. Él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. La hermana Juan lo corrobora. Ustedes pueden ir y ver si esto es cierto. Hechos de los Apóstoles, siempre en la página 313, dice: al ser advertido del complot, Pablo decidió hacer el viaje por Macedonia. Tuvo que renunciar a su plan de llegar a Jerusalén a tiempo para celebrar allí la Pascua, pero tenía la esperanza de encontrarse allí para el Pentecostés. Esto es espíritu de profecía. Esto es espíritu de profecía, hermanos. Ahora, ya estudiamos sobre la Gavía Mecida. Vamos al Pentecostés. Doble cumplimiento de esta fiesta. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Bueno, la Biblia presenta el día del Pentecostés. Escuchen esto. Joel 2, 28, 29, 30 y 31. Dice Joel: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna como sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí está hablando Joel, como unos 500 años antes de Cristo. Oseas 6:3. Oseas 6:3. Conozcamos al Señor, insistamos en conocerlo. Su venida es tan segura como el alba. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía que rieguen la tierra. Aquí, al día del Pentecostés, se le está dando una figura de la lluvia temprana y tardía. Vayan hilando esto para lo que voy a enseñar al final. Joel 2:23.
Y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a su tiempo, y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Otra vez Joel relaciona el día del Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo a través de la lluvia temprana y tardía. Así, muchos. Ahora quiero que leamos un texto que tiene que ver con el Nuevo Testamento, Santiago 5:7. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y aguarda con paciencia. ¿Qué aguarda con paciencia? La lluvia temprana y tardía. Bueno, ahora viene el espíritu de profecía. ¿Sabían ustedes, y vamos al libro de Hechos, que esta profecía del Pentecostés tiene un doble cumplimiento? Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, 14 en adelante. Veamos cuándo se cumplió este derramamiento de lluvia temprana y que se fue y que eso ocurrió en el día del Pentecostés, el día en que Jesús, entronizado en el cielo, reciben los discípulos al Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y se pone Pedro a predicar, hermanos, y los apóstoles y la gente decían: estos están borrachos, ¿cómo hablan y no son aquellos pescadores incultos? Y veamos cómo lo enfocó Pedro. Hechos 2 del 14 en adelante. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo que es la hora tercera del día, que eran las 9 de la mañana, sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. Y dice: en los últimos días, dijo Pedro, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y les dijo exactamente lo que había dicho exactamente Joel. Ahora, si vamos al conflicto de los siglos, en la página 12, ya esto es espíritu de profecía. Esta profecía de Joel, esta profecía del Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo, vuelvo a decir, esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio. O sea, el Pentecostés es una fiesta que tiene doble cumplimiento. Aquel fue parcial, aquí va a ser un cumplimiento total porque va a ser a nivel mundial. Patriarcas y Profetas, página 581. 50 días después de la ofrenda de las primicias, ¿se acuerda que después de mecer las primicias, 50 días después se celebraba el Pentecostés? 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta del Pentecostés, también llamada fiesta de las mies
o de las semanas. Conflicto de los siglos, 669. Aquí la hermana White está diciendo claramente que también ubicando la fiesta del Pentecostés en su fecha. Ahora vamos al conflicto de los siglos, página 669. Esta obra será igual a la que se realizó el día del Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempos de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. ¿Se dan cuenta? No es un invento mío, hermanos. ¿Será malo que dijera la iglesia adventista del séptimo día: vamos a celebrar el día del Pentecostés, vamos a predicar todo sobre el Espíritu Santo por una semana para que aprendamos a conocer al Espíritu Santo, su obra y lo que va a hacer con nosotros, los requisitos para recibir la lluvia tardía? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? ¿Por qué no dicen, en vez de que ministerio de la mujer en todo el mundo de tal fecha, dónde está el ministerio de la mujer en la Biblia, hermanos? Palabras de vida del Gran Maestro, página 92. Estas escenas han de repetirse, las escenas del Pentecostés en la época apostólica, han de repetirse y con mayor poder. El descenso del Espíritu en el día del Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El Espíritu Santo espera que lo pidamos y lo recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud por el poder del Espíritu Santo. Clarito aquí relaciona el día del Pentecostés con la lluvia tardía que estamos esperando, que es lo único que nos va a capacitar para dar el fuerte pregón bajo circunstancias terribles que están a nuestra vista. Actualizando. Hoy en día en nuestras iglesias hay tiempo para todo. Para promover las ventas, para promover los revistas, para promover todo, hermanos. Las fiestas, dice, hoy en día en nuestras iglesias hay tiempo para todo, menos para estudiar sobre el Espíritu Santo, que es lo que estamos esperando. Qué bueno sería que dedicásemos gozosas semanas de oración para estudiar sobre la presencia de la deidad, del Espíritu Santo, que es el miembro de la deidad menos conocido. Por eso las iglesias carecen de reavivamiento, de reforma y de nada de santidad. Qué lindo sería que en esas fiestas, en vez de estar divagando, escudriñáramos qué necesita el Espíritu Santo para descender, cómo nos va a usar. Hermanos, hay tantísimo material, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, para hacer como semanas de gozo, de fiesta. Pero ¿dónde están esas fiestas, hermanos? Fiestas de las cabañas. Di a los israelitas fiesta de los tabernáculos. Di a los israelitas el día 15 del séptimo mes empieza la fiesta de las cabañas, en honor al Señor durante 7 días. Habitaréis en cabañas durante los 7 días. Todo nativo de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabaña hicisteis habitar a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ay, hermanas,
hermanos, hermanas que me oyen, sabe que estas fiestas no tienen nada de malo celebrarlas. Tal vez lo malo sería pensar que celebrando esas fiestas somos salvos, porque aquí nada puede sustituir el sacrificio de Jesús como propiciación por nuestros pecados. Eso está claro. Yo lo único que tengo que hacer es confesar mi pecado y el Cordero de Dios quita el pecado de mi vida. No son las fiestas, pero ¿qué era lo principal de estas fiestas? Darnos gozo de la obra maravillosa que Dios hizo, que ha hecho y que va a hacer en favor de nosotros. ¿Habrá algo de malo? ¿Por qué semanas de la mujer? Semanas de los conquistadores, semanas de esto, semanas de lo otro, que yo no las encuentro en la Biblia, ni en el espíritu de profecía. ¿Sabe que Satanás quitó estas fiestas de nuestras celebraciones? Pero no vaya a ser Navidad, hermanos. No vaya a ser Semana Santa, hermanos. Ahí están los hermanitos que como es Semana Santa, ¿verdad? Para que no se vayan a los hermanos a las procesiones, mejor celebrar ahí. Hermanos, ¿por qué es que el mundo determina? Los huevos pascuales. El día de los muertos, el día de esto, el día del otro, el día de la madre, el día del padre, el día del abuelito, el día de... Todo se celebra, pero menos las fiestas de gozo de Jehová. ¿Dónde está la maldad en hacer eso? ¿Por qué no se hace? Satanás las quitó. Por eso dice el cuerno pequeño en Daniel 7:25. Y peleará contra los santos y los vencía. Y quitará los tiempos y la ley. Los tiempos tanto se refiere al sábado como se refiere a los tiempos que Dios fijó por decreto perpetuo. Y nosotros decimos que todo esto está clavado en la cruz. Hermanos, ¿qué objetivos tenía Dios para dar estas fiestas? Desde luego la palabra fiesta es alegría, gozo. Porque Dios no quiere que seamos tristes. Pero como no hayamos que celebrar en la iglesia y estamos ahí como aburridos, como otros se gozan haciendo esto, celebrando el otro, la Navidad y nosotros aquí tristes. ¿Saben por qué estamos tristes? Porque no tenemos sentido del gozo, de tener una comunión real con Dios y gozarnos en todas las bendiciones que Él nos da. Miren esto, Deuteronomio 16, 13 al 15. Durante 7 días celebraréis las fiestas de las cabañas, al terminar la cosecha de tu era y de tu lagar. En tus fiestas te alegrarás. ¿Cuál era la intención del Señor? Que al estar en comunión constante con Él, nuestro corazón rebosara de gozo. Pero se nos han enseñado fiestas paganas que lo que hacen después, igual, no tenemos necesidad de relacionarnos con Dios. Fiestas te alegrarás con tu hijo, con tu hija, con tu siervo, con tu sierva, el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tu población. Durante 7 días celebrarás las fiestas solemnes en honor al Señor tu Dios en el lugar elegido por Él. Porque el Señor tu Dios habrá bendecido todos tus frutos y todas tus empresas y serás plenamente feliz. ¿Cuál era la intención de Dios? Que estemos gozosos, hermanos. Que cada poco celebráramos todo lo que Él hace por nosotros. Ya la Pascua fue Jesús, pero ¿qué de malo tiene seguir celebrando que Él sigue intercediendo su sacrificio por nosotros? ¿Qué se puede hacer en las fiestas de las cabañas? En las fiestas, ¿qué se puede hacer? Deuteronomio 31, 10 al 12. Dice, y Moisés les mandó, cada 7 años, en el año del perdón de las deudas, en la fiesta de las cabañas, cuando todo Israel venga ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija,
Leerás esta ley a oídos de todo Israel. Congregarás al pueblo, varones, mujeres, niños, a los extranjeros que habitan en tus ciudades, para que oigan y aprendan y reverencien al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras que de esta ley. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Desde chiquitos enseñarle a los niños, fiesta de las cabañas, miren esto, miren lo otro, Dios fue lindo con el pueblo de Israel, así va a ser, así va a proveer en estos días difíciles en que estamos. ¿Así lo hacemos, hermanos? El Señor siempre quiso que su pueblo fuera feliz, como resultado de conocerlo y estar en armonía con Él. Por eso Él dio estas fiestas, para que fuéramos felices. Pero ¿qué ha hecho Satanás? ¡Ay, pecado! ¡Ay, celebrando fiestas judías! Quedaron clavadas en la cruz, porque nos hemos dejado conducir. En las doctrinas adventistas no aparece nada de esto, aunque es Biblia y espíritu de profecía. No aparece el mensaje de los 3 ángeles. Tampoco aparece, hermanos. Tampoco aparece todo lo que significa el santuario. Tampoco aparece. Pero estamos trayendo fiestas que no son de Dios. Pero estas fiestas en honor a Dios fueron desapareciendo y siendo sustituidas por fiestas en honor a los demonios. Hasta el día de la amistad. Cuénteme dónde está el día de la amistad en la Biblia, hermano. Es el día San Valentín, un dios pagano. Pero es para la amistad, es para que los jóvenes no se nos vayan. Como no les enseñamos lo que es ser un creyente gozoso de una relación linda con Dios, hay que llenar esos vacíos con basura que vienen del paganismo. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Queridos hermanos, hemos llegado al final de la historia de este mundo. Y todo lo que estoy hablando, usted dice, pero usted dijo que iba a hablar del juicio de los vivos. Sí, para allá vamos. Pero hay que sembrar las bases para que sepamos cómo el pueblo de Dios tiene que estar en las vísperas, en la etapa final, cuando vamos a estar siendo juzgados los que estamos vivos ahorita. ¿Cómo debe ser nuestra preparación, hermanos? ¿Celebrando cada cosa que el mundo celebra? Todas estas cosas son un anticipo a lo que vamos a estar estudiando. No se lo pierdan. A la luz de la Biblia, a la luz del espíritu de profecía, paso a paso vamos a llegar hasta la preparación para los que nos toque ser juzgados vivos cuando termine el juicio de los muertos. Que en esa ocasión, hermanos, estemos amparados a Dios. Que en esa ocasión, a pesar de las circunstancias, sintamos gozo de tener una relación íntima, vital, real con nuestro Dios. Que sintamos confianza en seguir su itinerario a través del santuario, a través de las fiestas judías, a través de la economía judía, porque así lo ha enseñado el Señor en su palabra y lo ha enseñado el espíritu de profecía. Que Dios bendiga a cada uno, que Dios nos ayude. Usted puede profundizar en esto, escriba las citas, medítelas, y que Dios esté con nosotros y que nos vaya aclarando el camino hasta llegar al juicio de los vivos. Bendiciones para cada uno y oremos. Eterno y glorioso Padre, a través de tu palabra podemos escudriñar cosas que siempre estuvieron ahí, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, pero que como que Satanás nubló nuestras mentes. Todo porque dependemos de todo lo que los concilios acuerdan, lo que los hombres acuerdan, pero nos hemos olvidado de atenernos a tu palabra que alumbre nuestro camino y a la antorcha
que nos alumbra el camino hasta que el día esclarezca. Oh Dios, no nos hagas ir a la derecha ni a la izquierda, pero sí ayúdanos a rescatar estas verdades que nos ubican en el tiempo en que estamos, y Satanás no quiere que eso ocurra. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque eres perfecto, eres grande y misericordioso. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que haces por nosotros, por interceder en el santuario celestial por nosotros. Quédate a nuestro lado, queremos hacerte nuestro abogado, por si acaso ya comenzó el juicio de los vivos, que tú seas nuestro abogado. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olvide, si le gustó el mensaje, marque like, comparta, suscríbase para que no se pierda cada uno de los temas que humildemente se están presentando. Que Dios les bendiga.